Hechos de los Apóstoles. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. También cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La llegada del Espíritu Santo. Se cumple aquí la promesa que se les fue recordado en el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que ocurre el día de Pentecostés en el aposento alto es el bautizo con el Espíritu Santo, promesa dada a los apóstoles. Dice, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daban que hablasen. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos hablaban en lenguas, hablaban en idiomas. En otras palabras, podemos decir que estaban atónitos y maravillados, porque ellos decían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro propio idioma en la que hemos nacido? Eso es lo que significa. Eso significa la expansión de la palabra de Dios. Y los apóstoles hablaban y hablaban en el idioma de las personas que estaban. ¿De dónde venían esas personas? Ellos mismos dicen aquí, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestro idioma en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y repite en el 11, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban los discípulos? Mas las maravillas de Dios. ¿En qué idioma o en qué lengua? En la lengua de todos los que ya leímos anteriormente. La manifestación del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el día del Pentecostés se cumple, se cumple. Entonces, las lenguas significan idiomas, porque las personas que estaban en ese momento entendían el idioma de donde nacieron ellos, sus propias lenguas, sus propios idiomas. ¿Y qué hablaban los discípulos en el idioma de estas personas? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros. ¿Y quién no se va a asustar, no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Algunos no entendían lo que pasaba. Por ellos mismos decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Unos estaban atónitos y perplejos. ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían que estaban embriagados. Pero el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran como las 9 de la mañana aproximadamente. Pero lo que están viendo ellos es lo dicho por el profeta Joel, lo que estaban viviendo en este momento. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 16 del capítulo 2. Joel dice, el profeta, y en los postreros días, o sea, en los días venideros, en los días futuros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí la palabra es predicarán. Extenderán la palabra de Dios, hablarán de la palabra de Dios, profetizarán, predicarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Pedro le sigue diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, israelitas, ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Resucitó, resucitó. Porque David dice de él, de Jesucristo: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. David profetizó la resurrección de Jesús, y Joel habló de las maravillas que Jesús haría. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Y Joel decía precisamente eso, que daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Jesús hizo esto, todos los prodigios y las señales. Y David menciona que el alma de Jesús no quedaría en el Hades, y que Jesús, el santo, no vería corrupción. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, o sea, de David, en cuanto a la carne, en cuanto a Cristo se encarnó, Jesús levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí no hay ninguna duda. Pedro estaba diciendo a los varones israelitas de que Jesús resucitó. Jesús fue resucitado por Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís en este momento. En este momento.
fueron bautizados por el Espíritu Santo y ellos empezaron aquí a proclamar la palabra de Dios. Y ellos hablaron en los idiomas de la gente que estaban en Jerusalén en este momento. Nadie podía decir que no entendían, porque eran hablados desde su propio idioma. Por eso unos estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y estando juntos, Jesús les mandó que no se quitaran de Jerusalén, que nadie se moviera, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La llegada del Espíritu Santo marcó el inicio del nacimiento de la iglesia en este momento. La iglesia en la época de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro se paró en medio de ellos y predicó, y predicó. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y como los apóstoles, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, los que sean llamados para Dios. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que marcó la llegada del Espíritu Santo con los apóstoles.